Canarias al cierre. Víctor Hugo Pérez. Tiempo para repasar, conocer, ampliar nuestro conocimiento sobre el archipiélago. Lo hacemos cada semana en nuestra sesión de Wanchipedia con Mónica Blanco, divulgadora científica y cultural, creadora de esa Wanchipedia que pueden seguir ustedes también a través de las redes sociales. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal todos y todas? ¿Cómo están? Encantado de saludarte para aprender un poquito más de las islas, de nuestras tradiciones y hoy de nuestra historia. Sí, un poquito de historia no viene mal, no viene mal. Claro que no, y además como tú la cuentas siempre es mucho más amena y entra con mucha más facilidad y con gusto. Y vamos además hacia la isla de Lanzarote. Sí, vamos a empezar por Lanzarote. Vamos a viajar virtualmente, pero no al presente, sino que vamos a viajar al pasado. Y vamos a hablar de cómo estaba organizada la isla antes de la conquista, quiénes gobernaban sus tierras, y hablaremos de algunas leyendas relacionadas con la conquista de Lanzarote. ¿Estás listo para el viaje? Vamos allá. Pues venga. No será a través del Cano, ¿no? Con el Juan Sebastián Elcano, que con el tiempo que hace yo me mareo. Mira, a ver. Mira, que el tema de la mar para mí tampoco es muy bueno. Pues bueno, vamos a zarpar, pero virtualmente. Virtualmente, así no imaginando. Vamos así a hacer un viaje al pasado. Vamos allá. Pero vamos a situarnos en un siglo en concreto, en el siglo XIV. Estamos hablando de principios de 1300. Los habitantes de la isla de Lanzarote, los majos, vivían tranquilamente en su isla, a la que llamaban Titerogaca o Titerroigatra, que ya la hablaremos a continuación, porque hay tantos nombres diferentes. Y digo tranquilamente entre comillas, porque desafortunadamente la isla de Lanzarote fue una de las tierras canarias que más sufrió, porque era la primera isla que encontraban los navegantes al llegar a esta zona del Atlántico. Recuerden que en la antigüedad los barcos navegaban con la ayuda de remos o velas y sin saberlo, las corrientes marinas jugaban un papel crucial en la vida de estos navegantes. Y Lanzarote era la primera que encontraban al llegar por el norte. Y también digo que llamaban, porque sí, así está plasmado en las crónicas de Le Canarien, la primera y única documentación escrita que habla del modo de vida de los antiguos pobladores de las islas a la llegada de los primeros navegantes y detalla cómo sucedió la conquista de Canarias. O sea que lo de cómo se llamaba lo ponemos entre comillas también. Sí. Porque según las crónicas de Gadifer de la Sal, los aborígenes la llamaban en su lengua Titerogaca. Pero la versión betencuriana afirma que la llamaban Titerroigatra. Por eso se escucha uno u otro término. Y ahí se conoce el barrio de Titerroy en Lanzarote, en Arrecife, sí, precisamente. Ese término es más moderno, sí, que lo pueden consultar en el diccionario de guanchismo que tiene disponible en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, explica todo esto. Qué bueno. Todos los términos de dónde viene. Pero en principio es este y el otro es más como un término más moderno de esa zona. Sí. Y ahora dirán, ¿y Lanzarote de dónde surgió ese nombre? El nombre actual y único con el que se conoce a la isla conejera procede del nombre de una persona, de un antropónimo. Estamos hablando de aquel navegante genovés que llegó a la isla en 1312 con intereses comerciales, Lancelotto Malocello. ¿Le suena el...? Sí. Se afirma que el navegante genovés, atraído por aquellas historias que se hablaban de las Islas Afortunadas, una vez allí permaneció 20 años en la isla. Incluso se asegura que levantó una torre de piedra que aún permanecía en pie a la llegada de Jean de Bettencourt y Gadifer de la Sal. Torre que la están buscando, o sea, que puedes buscar que hay investigaciones que están intentando buscar la torre en Teguise, o sea que... Aquellos navegantes que lideraron la conquista en las Islas de Canarias, no sé si sabías que era el Jean de Bettencourt y Gadifer de la Salle en 1402, que después vinieron y fue cuando empezaron a conquistar por Lanzarote. Y digo 20 años porque se dice que Lancelotto desapareció, pudo ser expulsado o asesinado por los majos. ¿Quién sabe? Son cosas que quedan ahí en la duda. Y como te decía, las aventuras de aquel genovés eran muy conocidas entre aquellos navegantes que llegaban a Canarias, y de ahí que se empezara a llamar la isla de Lancelotto. Lancelotto con Z. Nombre que empezó a aparecer en aquellos primitivos mapas de las islas y que con el tiempo pasaría a llamarse Lanzarote. El mismo nombre que aparece plasmado en los manuscritos originales que escribieron pues, los frailes que viajaron con los cronistas que te acabo de comentar, Bettencourt y La Salle. La conocida obra, la crónica Le Canarien.
Qué bueno, o sea, que Interesante, ¿verdad? procede todo de ese navegante que se llamaba Lancelotto Malocelo, ¿me dijiste? Es que yo italiano, Sí, pues anda, que yo... Malocelo, creo que se Sí, dice. Lancelotto, y de ahí procede precisamente, fue cambiando y evolucionando la voz, el sonido, hasta convertirse en la actual Lanzarote. Claro. En 1312 me dices que Fíjate. llegó a la isla. Sí, en esa misma fecha, sí. Sí, qué bueno. Tuvo 20 años y después construyó una torre que se está investigando, se está intentando encontrar en la restos zona de de Teguise, me dice. en la zona de Teguise. Es como una montaña, ahora no me acuerdo el nombre de la montaña, a ver, de la caldera de, a ver si este es esto, que en esta torre pudiera estar entre la caldera de Guanapé y la meseta de la torre, Vaya. en Teguise. Qué O sea, bueno. que están investigando a ver Como si la la torre de encuentran. Babel, que también se está buscando, pues esa torre que Sí. creó o que construyó Lancelotto. El tema de torres da para otro tema. Ah, sí. ¡Guau! Te vas a quedar alucinando de las torres Sí. que hay aquí, la historia que hay detrás. Más allá de lo que son las pirámides, que también dan mucho. Aquí las mucho hablar, torres pero da torres para sí. mucho. Además que yo escribí un artículo que está publicado en el blog hablando de las torres y hay cosas muy interesantes. La más antigua está en Gando. Sí. Esa es la que se ha destruido y construido muchas veces, pero permanece hoy en día, es esa, de 1300 y pico también. También de 1300 y pico. Sí. Sí, tiene No, pues, nombre. La Torre de Gando, la Sí, que la- está donde el aeropuerto, Sí. esa, que no puedes Sí. entrar porque está la zona militar, que yo Sí. intenté entrar, pero no se puede, tienes que pedir permiso. Y no te lo dan normalmente. No, yo quería sacar fotos pero para el artículo, Nada. pero no, tienes que pedir permiso ¿Y antes. cómo es de tamaño esa torre? Es como las que vemos por ahí, que son pequeñitas, son torres de esas pequeñitas que las ves en Fuerteventura, son todas de esas épocas. Sí, vaya. Algunas permanecen, otras las han tirado, las han vuelto a construir y hay muchas historias detrás. ¿Y para qué se hacía? Como De defensa, donde ¿sí? se empezaron a dar cuenta. Normalmente cuando llegaban aquí construían. Era típico construir una torre para defenderse. Porque aquí venía mucha gente, que es lo que comentábamos la otra vez. Ya estoy viendo, desde 1312 sí ha venido gente y más gente, aparte de Jan de Bettencourt, que fue el que inició esa conquista de la isla. Sí. Ahora, la otra de las preguntas que nos planteamos es cómo estaba organizada la isla antes de la conquista, quiénes gobernaban sus tierras. Oye, Pues- son majos, me dijiste los de Lanzarote, ¿no? Sí, porque se llamaban uno lo mismo. tiende a llamar a los de Fuerteventura Se majos. llamaban de la misma manera ambas Sí. islas, no hay un término, no hay un término que diferencia unos de otros. Lo de conejeros viene de que había muchos conejos, me Había imagino. muchos conejos y hubo un tiempo que había muchos conejos y se les llamó de esa manera a los habitantes de Lanzarote. Sí, Eso es más moderno. Pero los conejos llegaron con la conquista, con los conquistadores, o ya estaba... Esa parte no te la sé decir, pero me imagino que serían todo ese transcurso. Sería con los conquistadores, quizás. Sí, que venían en los barcos, traían animales para poder Claro. alimentarse. Me imagino que todos esos animales han ido Como lo viniendo. que pasa en Fuerteventura con las ardillas ahora mismo, pues más o menos... Pues yo creo que sí. No he Lo buscado mismo- mucha información sobre pero tiene que ser. Sí. Tiene que ser. Qué interesante. Sí, porque se reproducieron muy rápido y un animal que se reproduce muy rápido en una isla suele ser que es un animal traído de fuera, porque no claro. está dentro del ecosistema natural. No tiene depredadores así naturales, más allá del ser Efectivamente. humano, pues mira, pasa... Por eso tengo esa intuición. Sí. Oye, me estabas hablando de la organización de la isla. Antes de la llegada de los navegantes, Jan de Bettencourt y Gadifer, existía un solo reino, gobernado por un solo rey. Te haces una idea, ¿no? Sonsamas, ¿no? Recuerdan que lo hablamos en el Ido de Sonsamas. Sí. Pues de ahí viene el nombre de esa figurita, de ese rey majo. Como les decía, sigamos en el siglo XIV. Ahora estamos en el año 1377. Y en esa fecha llegó a Lanzarote el navío del hidalgo vizcaíno Martín Ruiz de Avendaño. Ante su llegada, los majos no se sintieron pues, muy cómodos, ya estaban un poquito cansados de tanta visita y no confiaban mucho en él ni en su tripulación. A lo que el vizcaíno comenzó a regalarles víveres y objetos que traían en su embarcación. Y Sonsamas, ante tanta bondad por parte de aquellos castellanos, les ofreció alimentos y hospedaje en su hogar, en su reino, ¿no? Con el paso de los días, la tripulación siguió su camino, abandonando para siempre la isla de Lanzarote. Hoy en día se conservan los vestigios de aquel hogar del rey majo, ¿Sí? cerca de la población prehispánica de Sonsama. Ese conjunto arqueológico situado en Teguise, el lugar donde se encontró el ídolo de Sonsama. O sea, que estamos hablando de esa misma zona. Esa pieza, pues, creada en piedra que, como dijimos, era una mujer, que se creía que era la diosa de la fertilidad, que era de la diosa egipcia Tauret. Pues el nombre viene de eso, porque se encontró en esa zona. Entonces los que encontraron la pieza le pusieron ese nombre. Claro, pues mira. Y por increíble que parezca, las malas lenguas decían que la mujer de Sonsama, Faina,
se sintió atraída por el hidalgo vizcaíno y a los 9 meses de su visita, casualmente la reina daba a luz a una niña rubia y con la piel muy, muy blanca. Aquí empezamos con las leyendas de Lanzarote. Malo. Esa niña la llamaban Ico. Y claro, el físico de la niña delataba a la reina y de ahí que muchos isleños consideraran que Ico era mestiza por su aspecto tan diferente al resto de los majos. Pasaron los años, Sonsamas y Faina fallecieron y comienza el reinado de su hijo. Aquí viene la parte de la historia muy confusa. La primera teoría afirma que tras la muerte de los reyes, en 1385, comenzó a gobernar su hijo. Hay unos que dicen que era Guanareme, que se casó con Tinguafaya y que cuando llegó a la isla 5 navíos andaluces y vizcaínos al mando de la familia de Hernán Peraza, pues fallecieron. Otra teoría dice que el rey era Tinguafaya y estaba casado con la reina Guanareme, o sea que cambian como los sexos, ahí empieza a haber como una mezcla. Y la tercera teoría dice que era Ico quien estaba casada con su hermano, Tinguafaya, y de esa unión salió Guadarfía. Aquí empezamos ya a coger rumbo, porque la última teoría dice que tras la muerte de su hermano, Ico se casó con Guanareme, que era un noble, que no tenía nada que ver con su hermano, y dio a luz a Guadarfía. Guadarfía se supone que sí existió y que estaba gobernando la isla en 1402, cuando llegó a las costas Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle. Y todos esos nombres son samas, ¿de dónde salieron esos nombres guanches que han perdurado, que se les ha puesto quizá posteriormente? Claro, hay nombres que sí aparecen escritos y otros que, ya te digo, en la documentación sí aparece, pero dice que el hijo era Guanareme y en otros documentos dice que no, que era al revés, entonces no coinciden las teorías. Entonces de ahí que al final mucha de nuestra historia sea como leyenda, ¿sabes? Porque realmente hay cosas que sí se pueden confirmar y otras que están dudosas, claro, no se sabe. Se acaba entremezclando la realidad, la ficción, lo que fue contaba, y claro, y cómo se va deformando también el mensaje, si es traducido o transmitido de boca a boca, claro, o incluso escrito. Hombre, lo que está escrito, que eso sí lo traje, las crónicas dice que saquearon cuanto en él hallaron los cueros y cebo y mucho ganado capruno que por allí había, que otra riqueza no se halló, y prendieron al señor de la isla y a su mujer y a 170 isleños. Pero ahí no pone el nombre, aunque en otras partes del documento sí pone que era el hijo Guanareme y la mujer Tinguafaya, pero después en otros pone otra cosa. Entonces, tú sabes que como esto, primero escriben, después otros vuelven y claro, el tema de la historia... Claro, por eso te digo. Es complicado, pero bueno, hay partes que forman parte de nuestra historia y que la gente pues lo tiene ahí, que es el tema de Ico. ¿Sería real? ¿Ico existió o no existió? Lo que sí estaba Guadarfía en principio, que era cuando llegaron y era el que estaba gobernando. ¿Realmente Ico era pues tan parecida al hombre este que llegó, al vizcaíno este que llegó, era o muy no? Rubia. Entonces, es la leyenda, ¿no? Porque, claro. Porque sí, la leyenda al final se pone mucho más fantasiosa. Yo soy Sonsamas y me veo eso y vamos. Sí. El tema es que la leyenda va más allá, porque dicen que incluso para comprobar que realmente Ico tenía sangre guanche, o sea, sangre indígena, le sometieron a una prueba, que era la prueba del humo, que es parte de la leyenda de Ico. Y era una prueba que la metían en una cueva, prendían fuego fuera de la cueva y si sobrevivía a los humos era de origen indígena. ¿Ah, sí? Y ella supuestamente la sometieron a eso, pero una viejita del pueblo le dijo, ponte una esponja o algo en la cara húmedo y verás que no te ahogas. Entonces se supone que se salvó. Ah, bueno. Esa es la leyenda. Entonces una vez que se salvó, pues el pueblo la aceptó como reina. Claro. Y ahí está la leyenda y todas esas partes que son súper bonitas de la historia de Lanzarote. Qué curioso, la historia de Ico, la historia de Lanzarote y luego la conquista que se inició a partir de la llegada de Jean de Betancourt, que tú me decías en 1402, me parece. Claro, ahí empezaba. Porque después fueron a Fuerteventura, que eso será otro día, y después llegaron hasta el Hierro. ¿Sí? En el Hierro fueron muy duros también. ¿Ah, sí? Sí, fue una isla muy, muy castigada. Y comenzó todo a través y a partir de la isla de Lanzarote. De Lanzarote. Sí. ¿Y la Graciosa? La Graciosa no, porque no había nada. Ellos paraban ahí, me imagino. Había como restos, pero yo creo que paraban, comían y seguían. Sí, lo que me llama a mí la atención es que la isla de Lobos, que es tan chiquitita y ahora pues como un islote, que en su momento tuviera la importancia que tuvo para los romanos en este caso. El taller que tenían allí. De púrpura, ¿no? Era, me parece. Sí, el taller de púrpura, o sea que no es nada, un taller ahí, hasta salinas tenían porque necesitaban la sal para poder tratar y extraer el tinte. La verdad que llama la atención ahora encontrar y descubrir. Hombre, quizá también lo había en otras islas, pero acabó por destruirse con el paso del tiempo y al ser Isla de Lobos una isla sin
sin habitar, pues pudieron quedar esos restos. La mayoría de las investigaciones se basan también, fíjate, que buscan partes de la historia que están dudosas y las quieren confirmar en la Tierra. Entonces estas cosas estaban escritas y se han puesto a investigar y han excavado y se han dado cuenta que en la Isla de Lobos hay cosas. Sí. Y ya te digo, en Teguí están excavando para encontrar la torre que construyó. O sea, todo es lo que queda escrito, siempre escrito desde lo que vienen, que eran los que escribían, y entonces entre lo que decimos nosotros y lo que escriben ellos es todas las mezclas que hay. Sí, entonces ese es el problema, que nunca se sabe la verdad del todo. Pues sí, hemos aprendido un poquito más de historia. No sé si se te queda algo por contar o lo dejamos ya para la semana que viene. No, la próxima semana ya continuamos. Creo que hemos contado muchas cosas interesantes. Sí, cosas interesantes y sin necesidad de abrir libros, de leer. Pues como se diría, historia para gandules. ¿Te suena eso de historia para gandules? Sí, el chico es muy majo, sí. Pues sí, pero no es de Lanzarote. Por lo de majo. ¿El qué? Majo, dijiste. Sí, no estás hablando del gentilicio. Majo, no. Ah, vale. Sí. Pues no te vayas porque ahora lo tenemos por aquí a Luis Cabrera. Pues. Así que estaba dándote también alguna pista. Mónica, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao.